Dios le bendiga a todos, paz del Señor. Dios le bendiga a todos, paz del Señor. Tomen asiento, hermanos. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Si hoy habría que ponerle un título a este mensaje, sería La gloria de Jehová llena el nuevo templo. La gloria de Jehová llena el nuevo templo. ¿Cuántos quieren tomar para sí este título? ¿Cuántos lo quieren tomar para sí? A ver, vamos a participar todos hoy. Vamos a hacer de cuenta que estamos en el seminario de los jueves. ¿Cuántos quieren que la gloria de Jehová llene el nuevo templo? Esto es un título con un poco de picardía, ¿sí? La gloria de Jehová llene el nuevo templo. ¿Cuántos quieren? Levante la mano, diga gloria a Dios, dígalo más fuerte. Porque dice la gloria de Jehová llena el nuevo templo. Si lo va a llenar es porque antes no estaba lleno. Y si lo va a llenar es porque la gloria de Jehová destruyó el antiguo templo. Ustedes saben que la palabra de Dios dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Ustedes saben que el Espíritu Santo mora en usted? ¿Lo sabe realmente? Pero lo sabe porque lo sabe etimológicamente, lo sabe porque lo leyó, porque se lo dijeron, o lo sabe porque siente que se mueve ahí adentro. ¿Cuántos sienten que se mueve ahí adentro? ¿Cuántos sienten de que están viviendo en un sistema mundial tan diabólico, tan satánico, tanto en lo visual, tanto en lo social, tanto en lo político, tanto en lo sexual, tanto en todos los aspectos, pero yo me estoy moviendo no en la dimensión natural, sino me estoy moviendo en una dimensión sobrenatural? A ver, ¿cuántos se están moviendo en esa dimensión? Pablo se movía en esa dimensión. Él decía, yo he pasado por todo, estoy acostumbrado a los grandes banquetes, a comer en el Hyatt o en el Sheraton o en el Hotel Hilton de Miami, pero también estoy acostumbrado a matarme de hambre. Con todo eso, soy feliz. Con todo eso, soy vencedor. Muchas veces las cuestiones externas, todo lo que nos rodea, cuestiona nuestra condición espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, alaban y hablan en lengua y zapatean y danzan cuando llega la boleta de la luz y que porque pusieron el aire acondicionado que le costó toda una vida ponerlo, ahora le llegó el mismo costo del aire acondicionado en luz del bimestre? Y empiezan a danzar y a dar gloria y a bendecir el nombre del Señor. Levante la mano, ¿cuántos? Las situaciones externas condicionan nuestra vida espiritual en forma permanente y es allí donde no podemos vivir en forma sobrenatural, porque todos los problemas tratamos de resolverlo humanamente, sanguíneamente, y los problemas que estamos viviendo en este tiempo, grandes legiones, demonios, potestades, principados, huestes espirituales de maldad han sido sueltos y están batallando contra la iglesia, contra la familia, contra la salud, contra la psicología del hombre. Permanentemente estamos viendo creyentes viviendo a base de somníferos, de medicaciones para estar en calma. ¿Por qué? Porque empezamos a ver los problemas de manera natural y el Señor nos dice que tengamos que verlos de manera sobrenatural. Ahora, ¿cuándo puedo ver los problemas de forma sobrenatural? Yo quiero que leamos la palabra del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 43, por favor, abrimos la palabra del Señor. Me gustaría que si pudiera llegar a anotar los textos bíblicos y releerlos en su casa. Yo quiero hablarle de un Dios verdadero en esta tarde-noche. Quiero hablarle de un Dios en serio. Quiero que por primera vez en muchos años comencemos a creer lo que cantamos, comencemos a creer lo que confesamos, comencemos a creer lo que declaramos. Porque de la misma manera que en el tiempo de Daniel, Misael, Ananías y Azarías se habían levantado astrólogos, adivinos, agoreros, los sabios, en este tiempo se han levantado potestades demoníacas para destruir la iglesia de Jesucristo. Y si no estamos basados en la unción del Espíritu Santo,
nuestra vida no va a hacer la diferencia. Por eso es que yo le pregunto a usted si realmente siente la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando hago esta pregunta, la hago verdaderamente en serio. Todos aquellos que en esta noche quieren pasar a un nivel sobrenatural, quieren volver a sentir el gozo de la salvación, quieren volver a sentir que la Shekinah de Dios está dentro suyo, el poder de Dios, la manifestación de Dios está dentro suyo. Aquellos que comienzan a entender de que Dios no lo va a abandonar en el tiempo de la prueba ni aún en el tiempo de la muerte. Porque por más que la presencia de Dios esté dentro de tu vida, algún día te tendrás que morir. Ya sea de una enfermedad o ya sea de vejez. Pero qué bueno que en la vida y en la muerte estemos con Él y para Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra del Señor, y cuando Él dice que tiene cuidado de nosotros, usted no tiene que desesperarse en ningún momento por las necesidades que ustedes tengan, ya sean necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades aún sexuales, porque siempre nos anticipamos al paso de Dios, y es por eso que fracasamos una y otra vez, y el Señor evacúa el templo, porque no puede haber dos señores dentro de un mismo templo. Muchas veces hemos predicado acerca que podemos servir a dos señores, a Dios o al diablo. Pero yo hoy quiero decirle que usted quizás está sirviendo a tres señores, a usted o a Dios o al diablo. Porque muchas veces el diablo no nos impone los pensamientos que tenemos. El diablo no nos impone las decisiones que tomamos. Ni siquiera Dios interfiere en su perfecta y maravillosa voluntad de habernos creado seres individuales e independientes, con raciocinio, con poder del pensamiento y con autoridad básica para tomar determinaciones. Pero cuando fracasamos, elevamos el fracaso a Dios y decimos: ¿por qué me hiciste esto? Es que Dios no está en el templo. Es que probablemente estamos pasando el proceso de que Dios está destruyendo el antiguo templo. Cuando leemos la historia de Salomón, nos encontramos ante la realidad de que Salomón había construido un templo, pero si hay algo que creo que a Dios no le agradó, y algo que a mí nunca me agradó leer en la Biblia, es el templo de Salomón. ¿Ustedes se dieron cuenta? Que en ningún momento dice el templo de Jehová. Únicamente el templo de Jehová fue el primer templo que se construyó. Luego fue el templo de Salomón y fue el siguiente templo fue el templo de Herodes. ¿De quién es tu templo? Es como decía Karina hace un instante. Hay que comenzar a dejar de jugar. Los tiempos que están viniendo no son tiempos fáciles. Yo no sé si usted lo está viendo, pero nosotros lo estamos percibiendo permanentemente. Yo estoy sintiendo de que Dios está queriendo derramar la lluvia tardía sobre cada uno de nosotros, pero todavía no nos hemos dado cuenta. Y la gloria de Dios se va del templo, porque es el templo de Rubén, el templo de Pedro, el templo de Pablo. El templo de Salomón era tan bonito, tan precioso, tan lleno de oro, perlas, diamantes, joyas, que Salomón, luego de casarse con muchas concubinas de otros países, comenzó a poner los dioses de ellas dentro del templo de Jehová. ¿Cuántos dioses hay dentro de nuestro templo? Y vuelvo a repetir, nosotros fracasamos en nuestra autonomía y elevamos el problema no a la cruz de Cristo, sino la acusación a Cristo. Él siempre dice: yo iré delante de ti enderezando lugares y puertas y cerrojos de bronce quebrando, pero nosotros vamos delante de Él tomando decisiones todo el tiempo. Nosotros no tenemos un amo mayor que nosotros mismos.
cómo está mi matrimonio, cómo está mi familia, cómo están mis hijos, cómo está mi economía, cómo está mi situación general. Tengo un lugar de refugio. Luego de la iglesia tengo un lugar de refugio. Yo siempre le digo a mi esposa esto y Dios sabe que es cierto. Y Dios sabe que nos ha costado llegar a un nivel sobrenatural. Pero cada vez que llego le digo, mi casa es mi lugar de refugio. Luego de los problemas de la calle, las situaciones, las carencias, las enfermedades, los conflictos, llego a mi hogar y mi casa es mi lugar de refugio. He aprendido a estar alegre. Yo era un tipo bastante amargo. Sí, señor, y usted lo sabe. Pero yo trabajo alegre. Yo llevo a mis hijos al colegio alegre. Se me rompe el auto y sigo alegre porque de algún lado Dios va a sacar plata porque yo no tengo un mango. Así que no me preocupo. ¿Por qué te preocupás qué vas a comer mañana, qué vas a comer pasado si no sabes si vas a soportar hoy? Deja que cada día traiga su propio mal, dice la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 43, dice, me llevó luego a la puerta de la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí que la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente. ¿Usted sabe qué significa el oriente en la Biblia? Para el pueblo de Israel, el oriente era la salida del sol. Era el punto cardinal en el lugar que estuvieran dentro de la circunferencia de su tierra, donde salía el sol, ahí estaba el este de ellos. Y dice así la palabra del Señor, y el sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vinieron para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, donde está el tabernáculo, que hay dentro del tabernáculo, del lugar santísimo, que es lo que estaba. Vamos, adentro del lugar santísimo había un solo objeto, que era levantado, el arca, y esa arca tenía 2 querubines enfrentados entre sí, y eso que era el propiciatorio. Y ahí la presencia de Dios se movía. Y me llevó, pero hasta ese momento, en el tiempo de Ezequiel, el templo, entraban al propiciatorio, al lugar santísimo, y no había presencia. Dios no estaba. Pero acá Dios le estaba profetizando que Él volvería a llenar la casa de su espíritu. Y me alzó en el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Diga conmigo, quiero que mi casa sea llena. Por favor, métale voluntad. Quiero que mi casa sea llena. Yo quiero que hoy rompa cadenas, hermano. Yo quiero que usted rompa cadenas. Si vino a hacer guerra espiritual y a que su vida de aquí en adelante cambie, usted tiene que romper cadenas. ¿Cuántos quieren que la gloria de Jehová llene la casa? Levante la mano alto y diga yo, porque es la única manera en que nuestra vida puede cambiar. En que ya los problemas y las condiciones externas no van a diagramar la felicidad que hay en mi vida. Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. Yo quiero hablarle un poco acerca de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Algunas referencias de este hombre. La palabra Ezequiel significa Dios fortalece. ¿Sí? Diga conmigo, Dios me va a fortalecer. No era nada más ni nada menos que descendiente de Aarón, que era levita, y era el sumo sacerdote, hermano de Moisés. Desde el tiempo de Aarón al tiempo de Ezequiel pasaron 10 generaciones, 410 años. 10 generaciones fueron sumos sacerdotes hasta que llegó el tiempo de Ezequiel. Ahora Dios no solamente lo levantó a Ezequiel como sumo sacerdote, sino que lo levantó como profeta de Dios. Y hay una realidad entre Isaías, Jeremías,
Ezequiel y Daniel, ellos no solamente profetizaban, sino que tenían muchas visiones proféticas. Ellos no solamente hablaban lo que Dios decía, sino que tenían las visiones y veían las cosas tal cual les iban a salir. Pero a pesar de que él era descendiente de sacerdote, a pesar de que él era profeta, en el tiempo en que Nabucodonosor, después del 7º año que destruyó a Nínive, que se hizo poderoso en gran manera, invadió a Judá y a Jerusalén y se llevó cautivo a todo el mundo, y luego tomó a Joacim, que era rey, lo llevó a Babilonia y lo mató en aquel lugar como si fuera un animal. Pero en ese tiempo en que Joacim fue llevado a Babilonia, fue tomado también Ezequiel y fue llevado cautivo a Babilonia. Usted dice, ¿cómo puede ser que un hombre de Dios, un hombre con un ministerio tan terrible, un hombre que veía a Dios literalmente, no físicamente, sino veía su presencia? Él podía palparla, él podía sentirla, él podía vivirla, como usted cuando se arrodilla a orar. ¿No le pasa que se hace el duro, pero se arrodilló y hizo ¡plac! Le cayeron 2 lágrimas? ¿No le pasó? Como uno se ablanda delante de la presencia de Dios. Por eso algunos dicen, yo por eso no me arrodillo, no me gusta llorar. Pero qué bueno es cuando la presencia de Dios nos toma, nos transformamos como niños, nos transformamos dóciles, los duros, los toscos, como nosotros que vimos Terminator, Chuck Norris, y hemos copiado la personalidad de ellos. Nos paramos así delante de la presencia del Señor y nos transformamos en Manuelita Vivian Peguajó. ¿Por qué? Porque nadie puede contenerse ante la presencia del Todopoderoso. Si usted no se contiene ante esa presencia, denle un fuerte aplauso, porque esa presencia está aquí en medio de su pueblo. Esa gloria de Dios está aquí en medio de su pueblo. Muchos de ustedes se preguntarán por qué Ezequiel estaba cautivo, si era un sumo sacerdote, supuestamente no estaba en pecado. Dios le había dado una unción profética y una visión profética, y ahora está en medio del primer remanente de los cautivos, junto al río Quebar. La palabra Quebar significa quebranto, junto al río de los quebrantos. ¿Sabe una cosa? A diferencia de lo que piensan muchas personas, los que servimos a Dios, los que estamos comprometidos en el servicio a Dios, somos muy castigados. Somos llevados a permanentes desiertos. ¿Sabe por qué? Porque si no seríamos insensibles ante la necesidad de ustedes. Estaríamos viviendo en el lugar santísimo y usted en el lugar bajísimo. Pero cuando le vemos, sabemos por qué prueba está pasando, por qué lucha, si tuvo necesidad, si comió bien, si lloró, si se lavó, si se bañó. Está en prueba. Sí, porque lo primero que pasa cuando uno está así, dígale que está al lado, anda al lavacro. Dígale, por favor. Somos probados para poder entender, y él tenía que estar ahí, y él fue llevado cautivo 11 años antes de la destrucción del templo, pero él ya estaba profetizando que el templo iba a ser destruido. Contemporáneo a Ezequiel no había nada más ni nada menos que alguien llamado Jeremías. ¡Wow! Para mí entender, uno de los profetas mayores más terribles, un hombre que enfrentó gobiernos, un hombre que los mismos reyes de su nación lo tiraban en la cisterna, lo golpeaban, lo azotaban. Pero cuando se enteró Nabucodonosor lo salvó. A ver, escúchenme una cosita. Cuando uno sirve a Dios, a veces somos atacados, somos golpeados por el enemigo, pero Dios siempre está en control de todas las cosas. Dios siempre está en control de todas las cosas. Si hay cosas que no la entendemos, créame que hay cosas que hasta yo no las entiendo. Pero Dios está en control de todas las cosas, y cuando yo digo que Dios está en control, estoy confesando de que Él es mi brújula, que Él es mi guía, que Él es el que me lleva por el camino correcto. Él es mi guarda, yo descanso en Él. Y si descanso en Él, no voy a ser avergonzado de ninguna índole. Ahora vemos que él profetizó, Jeremías profetizó, Ezequiel profetizó,
ya que eran contemporáneos uno de otro. Ya Jeremías estaba ya a punto de morir, no fueron muchos años en que tuvieron ese enlace entre ellos, porque Jeremías ya era anciano y fue muerto. Pero luego vemos que en ese mismo periodo, en ese primer remanente, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, o Mesac, Sadrach y Abednego y Belsasar también estaban en Babilonia, pero ellos estaban trabajando en la corte y en el gobierno del rey, y lo que estaba haciendo Ezequiel era ser un profeta y un ministro de Dios al pueblo en el medio de la cautividad. Él era la fuerza espiritual que le quedaba al pueblo que estaba cautivo. Ahora usted dice, hermano, ¿cómo puede ser que la nación de Israel haya estado cautiva, hayan destruido el templo, hayan destruido la ciudad, hayan sido dispersos, llevado diferentes gobiernos de Nabucodonosor, separar familias enteras, violaciones, destrucciones? ¿Cómo puede ser? Mira, a nadie nos cae de repente lo que nos sucede. ¿Cuántos de aquí presentes pueden decirme, uy, no sé por qué me pasó esto? ¿Cuántos pueden decirme eso? ¿Cómo andamos activos con el discernimiento de espíritu? Bien, apunte al hermano que dice lo contrario. ¿Cuántos pueden decir, uy, yo no sabía por qué me pasó eso? Tengo colesterol a morir. Tengo 485.000 de colesterol. Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Y qué comió yo? Ay, me comí unos churrascos de cerdo, la grasita. Así. Y así nos pasan todos los aspectos de la vida. Yo no sé por qué Dios me abandonó, no sé por qué Dios me dejó. No, Dios no te dejó, vos lo dejaste a Dios porque no orás, no lees la palabra, no te comprometés. Quizás estás en fornicación, quizás estás en adulterio, quizás estás en mentira, quizás estás en avaricia. Usted dice, hermano, avaricia, ¿pero qué dice con esto? ¿Se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Dijeron, en tanto vendimos el precio de la heredad y venimos a traerte esto. Y ellos pensaban que los apóstoles, que estaban llenos, inspirados de la presencia de Dios, iban a decir lo mismo que le habían dicho al muchacho anterior: oh, bendito sea el nombre de Dios, bendito. Y le dijeron, si vendiendo la heredad no te quedaba todo a vos, ¿por qué mentís si se quedaron con la mitad? Y a veces nos pasa así con los diezmos, nos pasa así con las ofrendas, nos pasa así, y usted dice, nadie se entera, nadie ve, pero Dios ve. Diga el que está al lado, Dios ve. Por eso dice la Biblia, traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y ahora probame, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré no plata, bendiciones, que es mucho más que plata. Las bendiciones, ¿qué bendición necesitas? Un hijo está mal, una hija está mal, tengo problemas de salud, tengo problemas de aquello, todo no gira en torno a la plata. Usted puede guardar $1.000.000 bajo el colchón y se puede morir arriba, pero si usted guarda abajo del colchón, arriba de sus hijos, arriba de su marido, arriba de su auto, arriba de su casa, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza al corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Ya descubrí quién tiene $1.000.000 bajo el colchón. Gloria a Dios. Todavía puedo. 150 años Isaías profetizó acerca de la destrucción del templo. Ellos no estaban ajenos de lo que iba a pasar, no lo estaban. 150 años, y no solamente profetizó la destrucción del templo, sino que profetizó quién los libertaría 150 años antes. Y habla del rey Ciro. El rey Ciro tomó posesión del gobierno de Nabucodonosor, conquistando el gobierno de Nabucodonosor 76 años después del comienzo del cautiverio, cuando Daniel fue liberado, porque Ciro liberó a Daniel con 96 años. Daniel entró en cautividad a los 16 y salió a los 96. Wow, ¿cuántos años lleva usted con problemas? Pero dice que la palabra del Señor, que cuando llegaron las amenazas a Daniel,
subió a su habitación como de costumbre, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y empezó a adorar a Dios. Y ese Dios que él adoró, lo hizo grande, lo hizo poderoso, tan poderoso que fue el administrador y el consejero de 8 gobiernos mundiales de la época. Desde Nabucodonosor hasta Ciro, pasando por Evil Merodach. Luego Jeremías lo profetizó 12 años, que vendría gran cautividad, gran problema, pero ellos no escuchaban. Estamos en tiempos en que estamos recibiendo señales. Diga conmigo la palabra señal. Dios está dando señales que Él está viniendo. Él está dando señales. Está habiendo pestes que todavía no tienen soluciones médicas. Están habiendo problemas cuales nunca antes se han visto. Problemas en los hogares cual nunca antes se han visto, problemas generales y mundiales cual nunca antes se han visto. En estos últimos días vimos un líder religioso de Roma abrazándose con el líder máximo religioso de Israel. Eso se le llama la abominación desoladora. Algunos dicen es el falso profeta, otros no dicen que es el falso profeta, no sé. Yo lo que sé que tengo que tomar aceite en mis lámparas, un adicional de aceite, porque en algún momento me voy a dormir, porque una de las señales de que Cristo viene pronto no solamente es el ecumenismo, la unión religiosa, sino es la tibieza espiritual. Ezequiel profetizó acerca de la destrucción del templo del capítulo 8 al capítulo 11. Y usted dice, hermano, ¿por qué? ¿Por qué profetizó eso? ¿Por qué iba Dios a destruir el templo? Yo quiero que leamos la palabra del Señor porque es mejor leerla que explicarla en este caso. Para que usted vea. Ezequiel capítulo 8. Cuando lo encuentra dice amén, por favor. Dice así la palabra del Señor: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por la guedeja de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo, la imagen del celo que provoca a celo. Dios lo llevó a Ezequiel dentro del templo y había una imagen que no era Dios, era una imagen pagana. He aquí que estaba la gloria de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos. Yo quiero que preste mucha atención a todo lo que voy a leer. Hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cava
cava en la pared y aquí una puerta, y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí todo forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban sentados varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, oraciones a los ídolos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, y porque dicen ellos, escuche esto por favor, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Usted imagínese el templo, y dentro del templo dibujos de dioses del desierto, la serpiente, recordando la serpiente de bronce, dibujaban la serpiente de bronce dentro del templo donde la presencia de Dios se manifestaba, y adoraban a la serpiente de bronce, o adoraban animales inmundos traídos, esos ídolos aún desde Egipto. Y Dios le dijo a Ezequiel, ellos piensan que yo no los veo, y ellos piensan que yo no existo. Entonces vemos en el capítulo 10 que la gloria de Dios abandona el templo. A veces parece duro, parece muy duro tener que decir esto, pero uno de los puntos claves para tener una vida llena de unción, unos puntos claves para tener una vida llena de la gloria de Dios, el punto clave para tener una vida llena de la presencia de Dios, el punto clave para tener una vida llena de la gloria de Dios, es la santidad. La palabra del Señor dice, sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. En la antigüedad estaba el tabernáculo, y el sumo sacerdote se cuidaba todo el año porque sabía que se moría. Ahora, como no nos morimos, no nos cuidamos. Si el sumo sacerdote entraba impíamente e impuramente dentro del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, lo tenían que sacar con ganchos porque se moría. Pero ahora, ¿quién se muere? Pero la Biblia dice, hay muchos enfermos entre vosotros, otros debilitados y otros duermen. Y siempre elevamos nuestra queja de lo que nos pasa delante de la presencia de Dios. Decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero es que la gloria de Dios ha abandonado el templo. Un cristiano verdadero puede estar apabullado, cansado, o no les pasa. Podemos estar luchados, afligidos, menoscabados. La palabra del Señor dice, Jehová enjugará toda lágrima de los ojos de sus santos. Eso quiere decir que hasta lloramos. Los cristianos no somos supernaturales. Estoy hablando de la super grandeza de Dios en nuestra vida, que nos hace sobrenaturales. Ya no pensamos como los demás, no hacemos lo que hacen los demás, porque sabemos las consecuencias que nos esperan. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo me aparto de las condiciones que Dios me pone para ser hijo de Él, paso a ser hijo del príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me lleva a tener convicción de pecado? La presencia de Dios, la gloria de Dios en mi vida, el Espíritu Santo que me dice, no lo hagas porque si lo haces me tengo que ir. Si lo haces no vas a tener más la unción, si lo haces el diablo te va a asesinar, si lo haces soy el único que puede ayudarte porque soy un escudo alrededor de ti. Pero dice que el hombre vio el fruto, fue agradable a los ojos y lo comió. Usted fíjese, no sé cuántos millones o miles de años han pasado desde Adán hasta el día de la fecha, pero todavía seguimos pagando esa bendita manzana, dicen algunos. Dios lo había hecho un ser sobrenatural, Él le había puesto nombre a todos los animales. Todo era para Él. La obediencia de los animales más
crueles y más terribles estaban a los pies de Adán. Adán era varón, la mujer era varona. Varona quiere decir un paralelo, no era la frágil y el que manda. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, como decimos en el seminario, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? Viene luz. Luz. Y luz es sabiduría, es inteligencia. Voy a saber regirme en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, con la gran economía o con la poca economía. ¿Por qué digo poca economía? Porque hay quienes ganan, ¿cuánto? 15, 20. Pero hay quienes aquí están presentes, ganan 3.000. Ahora yo me pongo a ver al que gana 15 y 20 y me pongo a ver al que gana 3.000 y me voy a dar cuenta quién vive en forma sobrenatural. Porque si yo gano 15, gano 20 y conozco la palabra del Señor y el Espíritu Santo de Dios está en mí, sé que cuando Dios prospera es porque vienen años de vacas flacas también. Dios siempre entiende, a ver, ¿me está escuchando? Cuando Dios te prospera en forma abundante, dale a Dios lo que es de Dios, dale al César lo que es del César y no despilfarre, porque cuando venga la crisis vas a tener un dinero guardado para afrontar ese problema. Pero el que tiene poco, prepárese para despilfarrar porque viene abundancia de Dios. ¿Por qué? Porque aún en la pobreza alabás a Dios, aún en la pobreza diezmás a Dios, aún en la pobreza levantás tus manos al cielo. ¿Y sabés por qué? Porque Jehová es tu proveedor. Jehová es Jehová Jireh. Jehová es el Dios de tu padre, es el Dios de tu madre, es el Dios de dioses, del Señor de señores. La gloria de Dios está en el templo. Pero la gloria de Dios abandonó el templo. En el capítulo 10 vemos cómo la gloria de Dios se va del templo, pero Dios es misericordioso. Dígale al que está al lado, mira, si hiciste algo malo, dígalo esto porque esto va a ser profético para alguien, no es para todos, pero usted va a ser mi mediador, yo no puedo ir a esa persona, pero si entre todos se profetizan, yo voy a llegar a la persona sin que usted se dé cuenta qué persona es. ¿Me entiende a qué quiero llegar? Entonces por eso mire al hermano que está a su lado o al que está atrás y dígale, mira, si cometiste un pecado grave, todos los pecados son graves, el Señor está en su omnisciencia, está haciendo un proyecto para traerte nuevamente a sus pies. Pero primero tiene que derribar el antiguo templo. Un templo lleno de idolatría, un templo lleno de pecado, un templo lleno de mala conducta, un templo lleno de mal testimonio, un templo lleno de palabras soeces, para no decir boca sucia. Pero yo me enteré lo que significa soez hace 3 días, así que no le voy a pedir que usted lo sepa ya. Entonces, lleno de palabras fuera de lugar, con la misma boca que alaban a Dios, y ahora que viene el mundial, se van a parecer al de la propaganda, al viejito que está sentado frente al televisor, y le falta decir el abecedario. Con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos a nuestros hijos. Con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos nuestro futuro. Me voy a morir, me voy a separar, me van a dejar, me van a abandonar. Sí, te va a pasar eso, embromate. Decirle que está al lado, embromate. Primero que estás diciendo eso porque seguro que estás en pecado. Entonces sabés indirectamente que no tenés cobertura de Dios. Pero si estás con la presencia... esto sucede. A ver, ¿quién me puede dar la razón a esto? Si yo estoy sirviendo a Dios, estoy luchando, Dios sabe lo que busco de Él y lo que quiero de Él, y me viene la prueba y a mí me duele, y de repente puedo levantar la cabeza y decir lo que dijo Job: maldito el día en que nací y el vientre que me tuvo. Y ahí se levanta mi vieja y me da un sopapo. Pero luego podía decir, porque él era recto, era justo, él luego podía decir: yo le alababa, le adoraba, hacía sacrificio, pero no le conocía. De oídas le había oído, pero ahora en la prueba, en la lucha, en las lágrimas, mis ojos lo ven, mis ojos lo ven. Tenés que aprender a ver a Dios, tenés que aprender a ver a Dios. Por eso en el capítulo 11, verso 14, él le podía decir: aunque los he arrojado lejos. Siempre estoy hablando del libro de Ezequiel.
Los he arrojado lejos y los he esparcido entre las naciones, y los he esparcido por la tierra. Con todo esto, les seré por un pequeño santuario en la tierra donde ustedes lleguen. A donde estén arrojados, allí voy a estar, porque va a llegar el momento que voy a traer mi remanente nuevamente. ¿En qué condición estaba el pueblo? Volvemos al libro de Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. El Señor lo llevó a un monte y le dijo, mira, así está la nación de Israel en cautividad en Babilonia. No era para menos. Nadie quiere estar cautivo. ¿Cuántos de ustedes están cautivos de deudas? A ver, levante la mano. Y viste que querés salir y no podés, y te apretás por todos lados y no podés. Y acá viene el trabajo satánico para salir de una deuda, meterme en un préstamo. Entonces ahora tengo 2 deudas, más los intereses del préstamo. Cuando yo tengo una mente sobrenatural, achico todos los gastos, clamo a Dios para que me prospere y empiezo a agarrar las orejas a todos los hijos de la casa. Si tienen más de 14 años, todo el mundo a trabajar, pero acá vamos a poner todos manos a la obra porque todos tenemos que llevar este hogar adelante. No puede llevarlo una sola persona, tenemos que luchar todos. El valle lleno de huesos secos y secos en gran manera, y Dios le dice a Ezequiel, profetiza estos huesos. O sea que nunca estamos perdidos del todo. Hoy pudiste haber venido pantalones y huesos. Y algunos esconden los huesos tras algunos kilos, pero los huesos están. Sí, porque tenemos los que tienen el tema anoréxico, pero tenemos también el bulímico. Comemos. Y Señor, llévame contigo. Y dice, ¿qué te voy a llevar? No te puedo alzar. ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? Y Señor, tú lo sabes, porque la verdad es que muchas veces ni nosotros sabemos. Hay algunos que hoy tienen unos problemas que dicen, se terminó el mundo, se me terminó la vida. No, el Señor ya sabe, ya lo resolvió, ya está solucionado. Cuando usamos la expresión que estás pasando por un problema, es porque lo vas dejando atrás, estás pasando. Mire, yo paso por al lado del púlpito, mire, y se va quedando atrás, y usted va, ay Señor, no puedo salir, está saliendo, sonso, está saliendo. Tú sabes todas las cosas, Señor, y a veces tenemos que decirle eso al Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. Y Ezequiel le dijo, tú sabes todas las cosas. Bueno, sí, yo sé todas las cosas, pero que tenés que profetizar sos vos. Ajá. Hoy el Señor te dice, yo sé todas las cosas, pero el que tiene que ponerle actitud sos vos. Hoy el Señor te dice, yo sé todas las cosas, pero el que tiene que empezar a santificarse sos vos. No podés adorar al Señor y con ese mismo cuerpo que saltás, alabás y glorificás, estás haciendo cosas que se llaman adulterio o fornicación. No podés con mismos labios que alabás al Señor, estar profanando el nombre del Señor. Llegó el momento, hermanos, las 10 vírgenes estaban esperando. La palabra virgen habla de pureza, de santidad, de castidad, de estar en la plena voluntad de Dios. Quédate tranquilo, que nadie se murió de virginidad. Y lo digo porque tenemos muchos adolescentes ahora. Profetízale a estos huesos, y empezó a profetizarle: huesos, únase con su hueso, tengan tendones, tengan ligamentos, cúbranse de piel, cúbranse de carne. Y comenzaron a ver una movilización, y lo primero que sucede cuando la presencia de Dios entra en mi vida, empezamos a hacer ruido en el infierno, pero hoy estamos como el pasaje de Apocalipsis que dice: despiértate tú que duerme, y te alumbrará Cristo. Jeremías podía decir en el capítulo 18, versos 5 al 6, entonces, y usted dice, pero ¿y cómo se arregla todo el problema que generó tantos cientos de años? Porque estos fracasos no vienen de ahora. Ustedes piensan, a ver, yo quiero que preste atención, la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos en general, a ver, présteme atención, porque algunos ya se me está queriendo ir. La mayoría de los problemas que tenemos todos los seres humanos en general no son problemas de ahora. Uy, me pasó, ayer vino y me pasó hoy. No, muchas veces son generacionales. Muchas veces vienen por la educación. Los problemas matrimoniales, usted no me va a venir a decir a mí que es así porque yo soy salvaje y ella es salvaje. Mi esposa tiene el mismo carácter que yo. ¿En serio? Con una cosa a favor de ella, es más joven que yo me canso.
Pero hemos decidido vivir en forma sobrenatural. Cuando a mí me agarra la viaraza, me deja hablando solo y se va a atender las nenas y canta la 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 la, y a mí me come los bichos. Y cuando ella tiene un mal día, yo me pongo a cocinar algo rico. Y empezamos a entender: el amor todo lo puede, todo lo soporta, el amor no guarda rencor. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Que la palabra del Señor tenga tantos consejos para darnos. Pero ahí en la palabra del Señor, en el libro de Jeremías, esta es la única vez que puedo bajar y subir otra vez, ya no más. ¿Cómo resolvemos esos problemas generacionales? A veces tratamos de copiar la educación, tratamos de copiar el ejemplo de matrimonio de nuestros padres, y nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, porque ellos también aprendieron de sus padres. En la época de mi padre, si un marido le daba un beso, si la mujer le daba un beso al marido, le daba un garrotazo por la cabeza, una falta de respeto. No sé cómo venían los hijos después. Claro, después crecieron nuestros padres y el hombre de la casa. Después fuimos saliendo nosotros, que ya fuimos, la generación mía y de Alejandro, somos medio que no nos gusta que nos toqueteen un poco, viene la esposa, mi amor, te quiero, y estamos. Pero ya nos vamos entregando, ¿vio? Y queremos, ¿vio? De a poquito, de a poquito. La generación que me sigue va a ser más cariñosa, yo lo prometo. Pero la mayor parte de lo que somos es de todo lo que hemos recolectado, y por lo general siempre recolectamos lo malo. No recolectamos lo bueno, porque esos viejos que no se daban un beso tampoco discutían delante de los hijos. Los hijos no sabían que había que pagar y que no había que pagar. Los hijos sabían de respeto, de educación. No se hablaba en casa de pobreza o de riqueza. Si había era la felicidad, y si no había, había un cocido con pan. Pero siempre nosotros rescatamos de todas las generaciones lo malo y terminamos nosotros haciendo una fusión de todo lo malo y nos transformamos en monstruos en nuestros hogares. Lo que estamos sucediendo, quizás venimos de hogares destruidos, hogares de familias separadas, y quiero decirte que aquellos que han pasado por matrimonios, por división, y lo digo por experiencia propia, hay un demonio que te sigue todo el tiempo para destruir las generaciones de tus hijos. Por eso yo tengo que ser consciente de cómo luchar, y de la única manera que puedo luchar es teniendo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, en mi corazón, lleno de la presencia de Dios. ¿Cómo Dios puede cambiar todo esto? Y qué mejor ejemplo que Jeremías capítulo 18, versos 5 al 6, donde Dios lo toma a Jeremías y se lo lleva a la casa del alfarero. Y dice que el alfarero estaba trabajando en la rueda, y de repente el barro se le echó a perder y se cayó, y el alfarero dijo, pero, lo tiró contra... No, el alfarero sabe trabajar el barro y tiene la paciencia de su oficio, y lo volvió a amasar de nuevo y lo volvió a moldear. Entonces acá el Señor le dice a Jeremías en capítulo 18, versos 5 al 6, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántos quieren pasar por la casa del alfarero? Tengan cuidado lo que va a decir, ¿eh? Mire que duele que lo machaquen a uno. Ay, Señor, y empezamos, llévame contigo. No quiero vivir más. Y el diablo engorda. Pero cuando el Señor nos lleva a la casa del alfarero, es como hizo con el templo. Tuvo que destruir ese viejo templo que no estaba la presencia de Dios y había ídolos. Comenzando con los ídolos que había traído Salomón de todas sus amantes y sus concubinas, haciendo entrar a una mujer promiscua como la reina de Saba a contemplar la hermosura del templo de Salomón.
Dios destruyó ese templo y ahora Él quiere construir un nuevo templo. Y vemos en Ezequiel 43 que dice, y la gloria del Señor llenó el nuevo templo. Y cuando la gloria del Señor llena el nuevo templo, pasa como el Ezequiel 47. Las aguas salutíferas que salen debajo de la puerta del umbral del palacio del rey y su príncipe, el templo donde habita la Trinidad de Dios. Las aguas que salen debajo del umbral, esas aguas que salen, dice que esas aguas que salen del umbral, en medida que van pasando, van saneando. Van sanando, van produciendo fruto. De las aguas es la figura de Jesucristo. Yo soy el agua viva, pero también la turbulencia del agua habla del Espíritu Santo, cómo se mueve en una vida limpiando, saneando. Pero las aguas pueden salir debajo del umbral del palacio del rey y su príncipe, pero si no haces como hizo Ezequiel, que se metió en las aguas, dice que se metió hasta los tobillos. Pero escuchó una voz que le decía, métete más adentro, se metió hasta las rodillas. Y escuchó una voz que le dijo, métete más adentro. No hay límite para estar en el Evangelio. No puedo decir, este es mi techo. Yo canto, yo alabo, está bien, yo limpio, yo esto. No, yo me tengo que meter en el río de Dios. Y dice que las aguas le llegaron a los lomos y la voz le dijo, métete más adentro. Y lo que hizo esa corriente es que cuando ya estuvo bien adentro, ya él no pudo moverse ni cumplir su voluntad, sino que las aguas lo llevaban. Cuando comenzamos a meternos en la presencia de Dios, ya no necesitamos pensar, porque las aguas de Dios nos llevan a las soluciones eternas de Dios. ¿Entiende lo que me refiero? Tenemos que dejar de pensar con nuestro pensamiento natural. Yo sé que en este momento hay algunos que están diciendo, porque estoy sintiendo en mi corazón esto, porque está bien, vos vivís como vos quieras. A mí me gusta vivir a la moda de Dios. A mí me gusta vivir al modo de Dios porque sé y tengo la plena seguridad que aunque ande por valle de sombra de muerte, no voy a temer porque el Señor está conmigo. Y cuando dice Señor, está diciendo Señor con mayúscula, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el primero y el último, el Alfa y el Omega. Dios tiene un diseño para su iglesia. Él quiere diseñar el templo, Él quiere habitar en el templo y Él quiere meterte en los ríos de agua viva de Dios para que las aguas del Espíritu te lleven. Y aunque las aguas tengan que entrar al Áraba, el Áraba era el mar muerto, no te preocupes porque las aguas tocan el Áraba y recobra la vida en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son tus mares muertos? Quiero decirte, Jesucristo vive, 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 vive. ¡Oh, gloria! Yo no sé cómo usted quiere vivir, pero si estás con el antiguo templo, vas a tener que pasar el proceso de Dios. Eso se le llama el desierto. Todos tenemos que pasar. Moisés era guapísimo, más o menos como yo. Mató a este, agarró al otro, lo enterró en la arena, dijo acá. 40 años en el desierto y se transformó en el hombre más manso que existió sobre la faz de la tierra. Imagínate, para aguantar a 2.600.000 hebreos quejándose. Pero dice que en un momento vino su suegro Jetro. A mí me encanta esta parte y con esto termino porque ya empiezo a volar, me vio. Cuando vino su suegro Jetro y le dijo, ¿qué haces, Moisés? Te vas a morir. Él estaba desde la mañana hasta la noche sentado en la puerta de su tienda aconsejando al pueblo. Y el pueblo, los 2.600.000 haciendo cola para... Entonces, el suegro, que era sacerdote de Madián, que no pertenecía a la fe hebraica, a la fe judía, le dijo, ¿por qué no haces una cosa? Reparte del espíritu que hay en ti en 50, en 100, para que estén sobre tanto. ¡Wow! Que había espíritu dentro de Moisés. Pero había empezado mal. Hay un pasaje en la palabra del Señor que Pablo dice, ¿qué les pasó
empezaron bien y ahora están corriendo mal. Ahora yo voy a revertir ese pasaje y te voy a decir, empezaste mal. Empezaste el evangelio mal. Empezaste el evangelio como una religión, empezaste el evangelio y armaste tu propio templo y metiste tu propio ídolo y metiste tus prioridades y metiste tus pensamientos y metiste tus ideas, tus horarios de reunión, la actividad en la iglesia. Pero hoy el Señor te dice, empezaste mal, pero yo destruyo ese templo y ahora voy a hacer el mío y voy a habitar dentro de ese templo y vosotros seréis el templo del Espíritu de Dios que mora en vosotros. Hay poder de Dios para morar dentro de tu vida. Es por eso que queremos hacer estas reuniones especiales. Queremos derribar todo argumento del diablo. Queremos derribar todo pensamiento ajeno al propósito de Dios. Queremos derribar todo hombre de pecado que haya dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra vida, para entrar en la estatura del hombre de Dios que tiene que estar vestido con la armadura poderosa del Señor para combatir en estos últimos tiempos, porque el cielo se hará fuerte. Pero los valientes lo van a arrebatar en el nombre de Jesús.